Hola, muy buenas, bienvenidos al canal, bienvenidos a Asistencia de Gol, a este primer vídeo de este espacio, de este nuevo proyecto que inicio, un proyecto que llevo, de verdad, no os imagináis la cantidad de años que llevo pensando en hacer este canal, pero al final por diversos motivos no ha surgido. He pensado muchas ideas para este canal, de hecho había pensado en hacer un vídeo haciendo una breve descripción de lo que iba a tratar el proyecto, de lo que iban a tratar el contenido que vais a encontrar en este canal, pero he decidido evitar ese vídeo, empezar ya directamente a piñón con el análisis de este Real Madrid-Kairat, este partido de la Champions League. Y bueno, lo que sí os puedo decir es que tenéis en la descripción del canal los contenidos que os vais a encontrar. Son diversos, yo creo que va a estar bastante bien. Tengo otras ideas en mente y yo creo que va a ser que va a salir un buen proyecto. Como digo, voy al grano. Vamos a tocar este Kairat Almaty 0, Real Madrid 5, segundo partido de la fase de grupos de la Champions League. Victoria del Real Madrid, victoria bastante esperable. Hay que ser sinceros. Era la mayor dificultad que podías encontrarte en este partido. Estaba pues en el viaje de 7.000 kilómetros que tienes que hacer, algo bastante novedoso para el fútbol de élite, de clubes, no en selecciones por supuesto, pero sí en clubes. Es bastante raro hacer este tipo de viajes tan largos como este. De hecho, Almaty, el Kairat Almaty va a batir varios récords de longitud en cuanto a los desplazamientos en esta Champions. Y para empezar por el partido, pues tenemos que empezar con la alineación. Yo creo que ha sorprendido bastante el hecho de que no haya dado descanso a Kylian Mbappé. Creo que hablo por muchos cuando pensábamos que podía ser un partido propicio para darle ese descanso a Mbappé, más que nada porque el resto de la plantilla, de una manera u otra, ha tenido ya sus momentos de descanso, ¿no? Salvo Courtois, que bueno, ya sabemos que los porteros van un poco en ese sentido por otro lado. Pero a decir verdad, viendo también el 11 que ha presentado el Bayern de Múnich en el partido que van a jugar ahora mismo, tenemos que tener en cuenta que los goles a favor, la diferencia de goles en este formato de liguilla es importante. O sea, sí, más allá de que obviamente Mbappé va a ser un jugador que lógicamente está muy relacionado con el gol y que no va a querer perderse un partido en el que pueda hacer 3 o 4 goles, ha hecho 3 goles mismamente, también tenemos que tener esa pequeña cosa presente, ¿no? Que es el hecho de que los goles importan en esta competición. Entonces, bueno, creo que ha sido algo llamativo, pero al fin y al cabo se puede terminar de entender. En cuanto a la alineación, pues Courtois en portería, lateral derecho para Asensio, pareja de centrales con Huijsen y Alaba, y en el lateral izquierdo Fran García, descansando esta vez por fin Álvaro Carreras, que además venía de un partido, de su peor partido, de un partido bastante complicado en el derbi. El centro del campo, doble pivote para Tchouaméni y Ceballos, en derecha Mastantuono, media punta Güler, izquierda Vinicius y arriba, como ya os he comentado, Kylian Mbappé. La verdad es que el inicio del partido fue un poco, ¿cómo decirlo?, anticlimático para nosotros y muy climático para ellos. Los primeros 15 minutos, sí, 15-17 minutos así, son de un ritmo y una electricidad por parte del equipo kazajo que el Real Madrid no estaba presente en el partido. Nos estaban ganando en intensidad, en los duelos, nos estaban sorprendiendo. En la primera jugada del partido mismamente ya Courtois tiene que hacer una parada bastante rutinaria. De hecho, le llega el balón a las manos, pero no deja de ser llamativo que a los 10 segundos, ya digo, la primera jugada, pues Courtois ya tenía el balón teniendo que
enfrentar un tiro del rival, ¿no? Un tiro bastante blandito, pero un tiro al fin y al cabo. Y esos primeros 10-15 minutos, ya digo, el Real Madrid no estaba encontrando ni las individualidades ni el juego por ningún lado. El Almaty estaba metiendo mucho derroche físico y claro, al fin y al cabo, cuando nosotros pensamos en la diferencia entre los jugadores de superélite y jugadores profesionales, porque estos no dejan de ser jugadores profesionales, muchas veces nos fijamos en el aspecto técnico, pero en el aspecto técnico hay jugadores que incluso no son profesionales que tienen un buen nivel. Pero claro, cuando ya empiezas cuando pasan los minutos y ya empieza a hacer ver el físico, ahí ya entramos en otro plano, y a la que el Almaty bajó un poquito de revoluciones y el Real Madrid empezó a hacerse un poco con el control del balón a través de Ceballos, empezó a aparecer Güler, también Mbappé, y a partir de ahí las individualidades prácticamente jugador por jugador han ido decantando una balanza que tarde o temprano iba a acabar decantándose. O sea, esto era una cuestión no era una cuestión de si se iba a decantar, sino de cuándo, ¿no? Y en este caso, pues quizá ha llegado incluso más tarde de lo que podíamos pensar, debido a la diferencia de ambos equipos, ¿no? El Real Madrid ya estaba empezando a generar ocasiones, como digo, empezaba a aparecer Arda Güler a través de pases, de giros, de controles orientados, de un Mbappé que se le vio desde ya ese momento con una motivación extra en el partido. Se veía que era un partido que tenía muchas ganas de finiquitar, seguramente tendría hasta pensado ya con Xavi el hecho de que no iba a jugar los 90 minutos. Y cuando un jugador de estas características se enfrenta a un rival tan débil, porque es un rival débil, y encima puede creer que no va a jugar los 90 minutos, siempre da un extra, ¿no? Aparte de que Mbappé ya está muy bien en esta temporada, está siendo sin duda de los mejores jugadores del mundo. Top 2 diría, con Harry Kane, top 2, top 1, están ahí. Está claro que estaba a muy buen nivel de activación, de querer hacer cosas. También el rival permitía una serie de lujos, no solo a Mbappé, sino a Güler, de que se gusten, ¿no? Pues oye, te tiro un caño, un recorte, un tal. Bueno, típico partido en el que pues, la superioridad se plasma en esas pequeñas cosas, ¿no? Vinicius, bueno, aparecía un poco a ratos. No ha sido un partido que digas que Vinicius los ha reventado. Vinicius, te puedes imaginar este partido, un Vinicius de hace años, y estaríamos hablando seguramente de otra cosa. Franco es cierto que ha estado muy guerrillero, muy peleón, tapando bien esa banda diestra, aunque el Caira ya no hacía gran cosa por ahí. Y bueno, iba apareciendo poco a poco, combinaba bien con Güler, ha intentado alguna opción de remate, una especialmente buena recortando en el sector izquierdo y buscando la escuadra del segundo palo, que se le ha ido por poco. Güler desatado entre líneas, filtrando todo tipo de pases, moviéndose a donde quería, con la seguridad, digamos, que le otorgaba Ceballos en la gestión de la primera línea de juego. Un Huijsen bastante concentrado. Es cierto que ha estado errático en el pase en largo, pero sí que un Huijsen centrado, al igual que decía de lo del partido de carreras, pues Huijsen venía del derbi que todos sabemos que venía, ¿no? Así que, pese a que el rival era el que era, pues oye, pues por lo menos ha hecho una buena primera parte y finalmente también ha hecho un buen partido. En esas que el Real Madrid estaba empezando a generar juego, pues viene el penalti que provoca muy bien Franco, leyendo muy bien la situación y luego tocando ese balón lo justo para que el portero de 18 años pues cayera en el cebo, ¿no? Y bueno, penalti transformado por Mbappé, y a partir de ahí pues terreno mucho más allanado para un equipo que lógicamente era notablemente superior
a su rival. Y de esa manera, más o menos, también se seguían generando llegadas, mucho fallo de Mbappé, de Güler, de Mastantuono, de Vinicius no tanto, pero también. Pero de esa manera llegábamos un poco al descanso. Ya empezábamos a ver lo que habíamos proyectado para este partido, que era prácticamente que solo hubiese un equipo en el campo, ¿no? Tras el descanso, el Kairat empezó de manera similar a la primera parte, es decir, metiéndole un punto más de intensidad, habiendo recuperado esas fuerzas que está claro que han recuperado en el descanso, metiéndole incluso un puntito de agresividad de más, porque han empezado a hacer faltas en esos minutos, hasta que pues una jugada totalmente aislada, de un despeje de Courtois, pues Kylian Mbappé lo ha convertido en una asistencia del belga porque ha adelantado, como si fuera un Fórmula 1, ha adelantado al defensor, y ante la salida del portero le ha hecho la picadita con su ya celebración típica con la mano, de que te la he picado, y se la ha picado perfectamente. Y ya con ese 0-2, si hubiese en algún momento alguna duda acerca de lo que iba a ir sucediendo en el partido, o de si el partido se podía complicar, pues hombre, más allá de que un 0-1 siempre tienes esa posibilidad de que una jugada aislada te pueda cambiar el signo del partido, no daba la impresión, ¿no? Y con el 0-2 pues todavía menos. Todavía, sí. Y el Real Madrid ha seguido, pues eso, generando lo que podía. En realidad, empezaban ya a haber muchos más espacios, han empezado a generar por la izquierda. Vinicius ha empezado a aparecer un poco más, ha ido combinando algo más con Mbappé y con Güler, han hecho ahí buenas jugadas. Ha habido una bastante llamativa en la que Mbappé recibe un pelotazo largo, la frena muy bien, la para, la cede de tacón aéreo a Vinicius. Vinicius controla, se mete un poco en el área y se la regala perfectamente entre dos jugadores a Mbappé, y Mbappé yo creo que se queda entre devolvérsela a Vinicius y definir, y al final por eso define tan realmente mal en una situación muy evidente de gol o gol prácticamente. O sea, es de esas jugadas en las que se suele decir que es más difícil fallarlas que meterlas. Pero bueno, el Real Madrid seguía imponiendo su dominio. Se podría haber complicado el partido en ese penalti que le pitaron a Ceballos, pero revisaron y lo cancelaron, porque lo habían pitado y lo cancelaron. Yo creo que no es penalti, sinceramente. Lo que pasa es que estamos ya muy acostumbrados a lo que vivimos en la Liga Española, y claro, eso nos pervierte también nuestro criterio, nuestra forma de entender incluso el juego, ¿no? Escasos minutos después de este penalti, pues Xabi Alonso introduce los primeros cambios, se van las dos bandas, cambio que estamos muy acostumbrados a que haga en esta temporada. Se fue Vinicius y entró Rodrigo, se fue Franco y entró Brahim. Creo que era un partido bastante interesante para Brahim, porque estaba viendo... Yo lo decía más bien en la posición de Güler, porque creo que era un partido de estos que un jugador, un mediapunta así, con esa capacidad, con esa electricidad entre líneas, esa capacidad, ser ambidiestro, ese drible... Creo que podría ser un buen momento para recuperar un poquito de Brahim, porque Brahim está siendo seguramente el peor jugador de la temporada, por lo menos de los que juegan algo, obviamente. Pero no, salió por Franco. Es cierto que no ha tenido gran impacto Brahim en el partido, un poco siguiendo pues su línea habitual en la temporada, pero sí que es en esa última jugada prácticamente del partido, pues ha podido recibir bien y con derecha la ha cruzado, ha tocado el palo incluso, pero la ha cruzado muy bien, a pase de un Gonzalo que había entrado pues unos 10 minutos después del cambio de bandas. Pues se ha introducido
3 cambios prácticamente seguidos en cosa de un minuto. Se ha ido Güler, ha entrado Bellingham, se ha ido Tchouaméni, ha entrado Camavinga y se ha ido Kylian Mbappé con un hat-trick que había cosechado pues, escasos minutos antes, con una gran acción de drible, de electricidad pura y dura de un Rodrigo que pues de vez en cuando no se acostumbra a ese tipo de jugadas, por izquierda o por derecha, normalmente por izquierda. Y lo curioso de esa jugada es que ha hecho una gran jugada Rodrigo, pero un toquecito sutil de Güler es el que ha terminado de poner el pase a un Mbappé que ha reventado el balón al segundo palo. Pero lo curioso es que con la gran acción que ha hecho Rodrigo, la asistencia le suma a Arda Güler. Y escasos, yo que sé, un minuto y medio, una cosa así, después de que entrase Camavinga, pues una gran acción de nuevo de Rodrigo por banda izquierda, llegaba a línea de fondo y Camavinga, que es bastante inesperado en ese sector, pues ha llegado y ante la medio salida del portero ha conseguido rematar así de cabeza como ha podido, porque no era un remate fácil, sí por la situación, porque estaba a 1 metro de la portería, pero sí que ha tenido que hacer ahí como un escorzo y de esa manera pues conseguía el cuarto gol. Minutos después el quinto de Brahim. Han entrado bien, tanto Camavinga como Bellingham como Gonzalo. Poca participación de Gonzalo, eso sí. Un Jude Bellingham que bueno, ha dejado algún detalle, pero lógicamente no es partido ni minutos para medirle. Y un Camavinga que, bueno, pues ha marcado ese gol y ha hecho bueno, un par de conducciones así interesantes a lo Camavinga, pero ya estaba todo el pescado vendido. Así que el partido estaba ya concluido. 0-5, como he dicho, es importante al final los goles. Presumiblemente al Kairat los rivales le van a ir marcando varios goles. De hecho, solo teníamos la prueba del Sporting de Lisboa que les metió 4. 4-1, eso sí, entonces 3 de diferencia. Pero bueno, 0-5, trámite superado, porque la verdad es que era un trámite. 0 minutos de Valverde, que oye, pues ese descanso que tiene un jugador que, pues, precisamente descanso es lo que le puede hacer falta a este jugador, porque lleva muchísimos minutos de continuo en los últimos meses e incluso años. Así que eso es todo. Victoria, Real Madrid se pone con 6 puntos de 6 posibles y ya está. Eso es todo. El siguiente vídeo, si nada se tuerce, será el del análisis de los mejores partidos de este día de la Champions League. Es cierto que los partidos no son muy allá, pero sí que hay algo que puedes rescatar. Por ejemplo, del Galatasaray-Liverpool, lo comentaré. El Chelsea-Benfica, con ese punto de interés en el que José Mourinho vuelve al estadio del Chelsea. Mourinho, que escasas semanas antes ha sido contratado por el Benfica y justo su debut en Champions es contra su Chelsea y en Stamford Bridge, ¿no? O sea, ese partido tiene esa carga emocional, ese punto de interés, ¿no? Y luego seguramente, dependiendo de qué partido sea mejor, pues analizaré o el Inter Slavia de Praga o el Atlético de Madrid Eintracht de Frankfurt. Quizá me piense lo del Atlético porque igual no es el equipo al que más nos apetezca ahora mismo hablar o escuchar de él, ¿no? Pero eso es todo. La verdad es que tengo pensado, después de los partidos del Madrid, al día siguiente sacar un vídeo más analítico por medio de la pizarra táctica, que creo que puede quedar muy chula, pero claro, cuando el partido te deje algo realmente interesante para analizar. Este partido, al no haber prácticamente rival, pues claro, creo que no quiero hacer vídeos por hacer, ¿no? O sea, quiero darle
un mínimo de calidad, o por lo menos bajo mi criterio, que sea de calidad, ¿no? Y eso es todo. Os animo a que dejéis vuestras impresiones en la caja de comentarios sobre el partido, sobre algo que haya dicho, sobre algo que hayáis visto en el partido que yo no he comentado, sobre mismamente este proyecto. Podéis dejar los comentarios ahí en la caja. Si queréis, en Twitter también, ya sabéis, @Funes. Y eso es todo.